Uy, marica, hablar de pensiones es un bodriazo. Sí, nada, ¿quién se sienta con sus amigos a hablar de cuántas semanas le faltan para pensionarse? Cuando uno habla de si es más cool el fondo privado o el público. Nunca. ¡Qué hueso! Uy, sí, cuando mis papás sacan ese tema en la comida, yo entro, vea, muerte cerebral. Cucú, cucú, cucú. ¿Y a quién carajo se le ocurre preguntarse al son de una guitarra y un vino caliente qué será de mí, de nosotros cuando seamos viejos? Y tiene sentido. Uno, ¿por qué carajo se va a matar la cabeza pensando en su futuro? Si estamos en plena era del mindfulness que clama a gritos que estés en el presente, el aquí y el ahora. Y además porque ¿quién coño se entiende que es el régimen de prima media? El régimen de ahorro individual con solidaridad, el ingreso base de liquidación o la indemnización sustitutiva. Qué sueño, marica. Pero hoy queremos ser obvios y decirles que ustedes se van a envejecer. Y no va a ser esta vejez. Todos necesitamos un ahorrito para sobrevivir en la vejez. Por eso hoy les contaremos los 7 mitos más comunes sobre pensiones. Para que se puedan pensionar sin morir en el intento. Como yo nunca me voy a pensionar, pues que mis hijos me mantengan. Partamos de lo básico. Hasta hace relativamente poco empezamos a hablar de pensiones. Nuestros bisabuelos y tatarabuelos sobrevivían gracias a que un hijo con alma caritativa les daba alguito para sobrevivir. Pero esa regla no siempre se cumplía y muchos viejos vivían en la miseria. Porque no tenían hijos que los mantuvieran, porque los hijos estaban en la inmunda o porque eran vistos como un estorbo. Entonces llegó el divino niño en forma de pensiones. Es decir, un ahorro mensual que uno va haciendo durante toda su vida laboral para disfrutar de un descanso merecido sin depender de nadie. Y hoy lo que tenemos es que las mujeres nos podemos pensionar a los 57 años y los hombres a los 62. Hay un fondo público y hay otro privado. En el fondo público las personas tienen que completar 1.300 semanas de trabajo y en el privado 1.150. Pues entonces, como Colombia es una tierra trabajadora y pujante, pues qué viejito no vive bien con su pensión. No, primero casi nadie logra completar esas semanas ni tener el ahorro suficiente para pensionarse. De hecho, en Colombia las cifras de los adultos que logran su pensión son paila. 3 de cada 4 no se pensionan. Y para el 2050 solo el 20% de los adultos tendrá una pensión. 2, casi la mitad de los trabajadores colombianos viven del rebusque y ganan menos del mínimo. Así que la mayoría de gente piensa en... ¿qué voy a llevar de comida a la casa esta noche? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cuándo tengo que llevar los papeles al trabajo? ¿Tengo que recoger a los niños en el colegio? ¿Hay que llevar a mi mamá al médico? Y de último... sí, ¿verdad? Que tengo que cotizar para la pensión. Pero bueno, supongamos que hay alguien que hace el esfuerzo sobrehumano de pagar su pensión. Pues se encuentra con que el sistema pensional solo los acepta si se gana un mínimo o más. Y en Colombia la mitad de los trabajadores gana menos que eso. Bueno, pero hablando de la gente que sí se pensiona, mis papás siempre me han dicho que es mejor el fondo público y por eso yo estoy ahí. No necesariamente Colpensiones es mejor. Para algunos, pensionarse en un fondo privado es más fácil que en el público. Porque no importa tanto completar las semanas ni la edad, sino el monto ahorrado. Es como correr una maratón en menos kilómetros. Además, tenga en cuenta que si la gente no cumple las semanas, se les devuelve la plata que alcanzaron a ahorrar. La diferencia es que en el privado le llega la plata multiplicada, mientras en el público le llega casi la misma plata. Miren este dato. La devolución del dinero ahorrado en un fondo privado es casi 8 veces mayor que la que le devolverían en un fondo público. Entonces suerte. Me paso al privado. Téngalo ahí, tampoco. A los privados los pintan como los buenos del paseo, pero tienen sus pecados. Y fíjese por qué los públicos tienen lo suyo. Supongamos que usted trabaja en una empresa toda la vida y tiene un salario promedio de 2 millones de pesos. O le fue bien y fue ascendiendo hasta tener un buen cargo. Eso le va a garantizar que se pueda pensionar mejor en un fondo público que en uno privado. Porque para calcular el monto de su pensión en Colpensiones harán un promedio de lo que se ganó en los últimos 10 años. Y no importa si usted tiene hijos o pareja o alguien a su cargo que tenga alguna discapacidad. Mientras en el privado sí se fijan en esos detalles. Y el monto de su pensión va disminuyendo. Trivia del día. Si 2 personas cotizaron lo mismo toda su vida en un fondo privado, una de ellas es soltera y la otra tiene esposa y 3 niños, ¿quién tendrá mayor pensión? El soltero, por la sencilla razón de que si se muere, no le tiene que dar la pensión a nadie. Otra buena razón para no reproducirse. Y otro problema que tienen los privados es que en Colombia hay 4 fondos privados y 2 de ellos controlan el 80% de los ahorros de todos los colombianos. Fondo público, tu papá. Gracias por la consideración. Resulta que Colpensiones está en la retroinmunda. Funciona como una gran bolsa colectiva en donde los jóvenes pagan las pensiones de los viejos. Y así de generación en generación. Pero resulta que usted abre esa billetera de Colpensiones y salen telarañas. ¿Por qué? Uno, porque la población creció muy distinto a como lo habían calculado. En los 80 los viejos eran poquiticos y había un resto de jóvenes. La cosa fluía. Y hoy hay menos jóvenes que no pueden sostener a tantos viejos. Plop.
2, desde el 2004 Colpensiones se quedó sin fondos y le tocó echar mano del presupuesto del país. Es decir, la plata del país que se podría ir en carreteras, hospitales y colegios se va para pagar las pensiones. Y no se trata de cualquier pensión de un anciano desamparado. No, porque el 80% de la plata que usa Colpensiones va para el 20% de la gente más rica del país. En 2017, 12 billones del presupuesto nacional se fueron a pagar las pensiones en Colpensiones. Eso equivale al 1.3% del PIB, o sea, un poco más de lo que inicialmente se destinó para la construcción de Hidroituango. Entonces el Estado está endeudado para pagar las pensiones de los más ricos, que son las más altas. ¡Ay! ¡Qué show! Eso no es tan grave porque el sistema está cojo, pero camina. ¿Camina? Hay cosas peores que van a terminar haciendo que el sistema se reviente. Antes se les daban severos regalos en pensiones a ciertas personas. En ese club entraban los congresistas, algunos empleados de entidades públicas, militares y profesores. Y aunque algunos de esos beneficios se quitaron, otros siguen en pie. Por ejemplo, los militares de altos rangos se pueden jubilar de 40 años con un billetal. Y esto le cuesta mucha plata al país. De hecho, el Estado se gasta 26 billones en pagarle las pensiones a los regímenes especiales. Eso equivale a toda la plata que se le destinó a las regiones entre 2019 y 2020. Y en el como de la calle coincidieron en que la principal falla del sistema actual es el subsidio que dan los pobres para pagar las pensiones de los ricos.